Entonces vamos a ver si la dependencia no es deseable, si la codependencia es enfermiza, si la independencia no es posible el 100%, entonces, bueno, la interdependencia también no es una solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aspirar o cómo podemos integrar a todas las personas que nos ven un concepto nuevo que es la autodependencia? Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Un 50% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas. Así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale clic a la campanita. Es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Feliz de volver a tener en nuestras filas a la licenciada Débora Barrios. Ella es psicóloga, experta certificada en florales de Bach, tiene estudios de psicosomática y bueno, es una inquieta estudiante de todo lo que la vida le va presentando y hasta el 2012 había estado con nosotros en la radio, vuelve ahora al podcast. Y vamos a conversar hoy con Débora sobre el tema Encuentra tu equilibrio emocional. Y te preguntarás tú, ¿cómo? A través de atrevernos a sentir. Hoy nos explicará Débora la importancia de sensibilizarnos y darle paso a toda esa emoción que empezó en un pensamiento y que el cuerpo la integró. Y si nosotros no la vivimos de una manera adecuada o de una manera gestionada con mayor comprensión y amor, esto se va a quedar atorado en forma de problema dentro de nosotros. Así que aprendamos a vivir. Esa es la idea de este episodio y vamos a empezar entonces dándole la bienvenida a nuestra invitada. Débora, qué alegre que estés con nosotros hoy para hablar de este tema que a mí me parece fascinante. Gracias, Carol. Para mí es un gran gusto poder estar de nuevo compartiendo contigo en ese espacio. Gracias por invitarme y hacerme nuevamente parte, pues, de este mensaje que se quiere dar a tantas personas, pues, que están atentos a tu programa. Es tan bonito porque entre risas y seriedad estábamos hablando fuera de grabación con Débora sobre las personas que son tanto hipersensibles para llorar, o sea, muy susceptibles a las emociones ajenas, incluso llorar cuando alguien más está llorando. Y también podemos estar en el otro extremo de no darnos permiso a llorar sabrá Dios cuál sea el motivo, pero como florales hay, para unos es walnut, para el que llora con mucha facilidad, y para agrimony, para el que tiene dificultad de llorar. Pero ella es la experta y ella nos va a ir diciendo, tomando de todo su conocimiento, qué es lo que facilita, Débora, el que nosotros podemos encontrar nuestro equilibrio emocional o cuándo podemos decir que estamos desequilibrados emocionalmente. Sí. Gracias, Carol. Pues hay muchos conceptos importantes que yo quiero definir para poder comprender mucho de las emociones que maneja el ser humano. Pues así como nosotros nos miramos, nuestro cuerpo, nuestra materia, la parte física, es la que nosotros exponemos al mundo, pero realmente adentro de nosotros hay un universo, le hablo en el más amplio sentido de la palabra, donde está pues nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, y estas emociones cómo van a impactar tanto nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso. Descompensado, nuestro sistema nervioso viene a bajar sistema inmunológico. Y esto viene lógicamente a crear una enfermedad.
a somatizar de una u otra forma aquellas emociones que no podemos expresar por cantidad de mecanismos de defensa que sabiamente tiene nuestro cuerpo para poder protegernos ante eventos que nuestra psique no logra poder recibir de una forma completa y necesita protegerse para poder salir a flote y poder sentir ese equilibrio a la hora de un evento que sea impactante o una rutina muy estresante en un diario vivir. ¿Qué serán los factores de hora más comunes que nos impiden? Me llamó muchísimo la atención eso que acabas de decir, la información completa, o sea, nuestra psique no recibe la información completa. ¿Será que no la recibe o la recibe, pero nuestro subconsciente es el que el que lo bloquea o lo archiva y se queda solo con un porcentaje muy pequeño atendiendo solo a esa parte, a la que más le impactó? Sí, porque hay momentos donde hay impactos fuertes, donde hay secuelas, traumas que nosotros vamos como que guardando en gavetitas y que de una u otra forma pueden detonar en algún momento. Entonces, creamos esos mecanismos de defensa para protegernos ante esa forma de poder navegar en el mundo de una forma pues diferente, ¿verdad? Y protegido. De ese mundo interno del que empezaste hablando, hay mucho todavía por descubrir. ¿Será que alguna vez iremos a ser capaces de tener acceso? ¿Tú qué crees? Dicen que es 97.3, 95.5, o sea, lo que es el subconsciente versus el consciente. Entonces, si es tan grande el espacio, démosle un buen crédito de 5%. Que yo creo que ya es mucho, pero un 95 está en ese subconsciente, en esas cajitas, en esos archivos secretos. ¿Cómo será la mejor manera de ese mundo por descubrir, Débora, de relacionarnos con esa parte? ¿Cómo podemos favorecer que esos archivos no estén con llave, candado, cadena, caja fuerte y los podamos accesar? Sí, muy importante esto, porque fíjate que el almacenar esto como un mecanismo de defensa viene también a ti a poder hacerte consciente en tu trabajo y poder ver qué traumas de la infancia hay, qué situaciones hay ahí bloqueadas porque no nos recordamos, pero que fueron impactantes para nuestra psique y que lógicamente esto va a ayudar a poder accesar y poder ver, bueno, hubo un problema que tal vez no lo siento en este momento, que lo he minimizado por tanto tiempo, pero que hoy decido comenzar a trabajarlo para comenzar a desbloquear todo esto que me impide ser y estar en el momento adecuado. ¿Sí? Sí. Y tengo varios conceptos con respecto al equilibrio emocional. Gracias. Y tengo conceptos importantes como lo que es la dependencia, la codependencia, la interdependencia, la independencia y la autodependencia. Son cinco que son muy parecidas las palabras, pero que vamos a ir desarrollando para poder ir entendiendo. Me encanta. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la parte de la dependencia. Dependencia. La dependencia, vamos a hablar de ello cuando nosotros nos damos cuenta que en sí el concepto tal en el diccionario, si nosotros lo buscamos, es algo que cuelga, algún pendiente que nosotros tenemos que cuelga de algo o de alguien. Pendiente de algo. Sí, que cuelga de también algo. Es algo que está incompleto, que está inconcluso, que no logramos nosotros pues resolver. Y también puede ser un adorno que porta a otra persona, ¿verdad? Que es agregado. También podemos hablar que es una inclinación, una bajada, una empinada, ¿verdad? Donde nosotros no logramos tener un sostén, ¿sí? Y si lo queremos nosotros aplicar ya propiamente al ser humano, vamos a hablar que la dependencia de una persona es específicamente colgar de otro, depender de otro. De esto viene el concepto como tal. Ser un adorno o poder estar
al margen, ¿verdad?, de lo que es tu vida y depender de otra vida, ¿sí? Esto es importante porque nos traslada a un concepto diferente, que es la codependencia. Entonces ya ponemos el co por delante y vamos a hablar que la codependencia entonces es el grado superlativo de la dependencia. Esto podemos hablar que es un concepto mucho más enfermizo, ¿verdad? Porque entonces tenemos una adicción escondida en nombre del amor, ¿verdad? Diciendo de que nosotros necesitamos a esta persona y que no podemos vivir sin ella. Entonces tiende a ser un poquito mucho más fuerte que la dependencia. Lo que podemos hablar también es que a veces nos aterra el poder pensar cómo tenemos en nuestra mente no poder vivir sin una persona. Y cómo estos pensamientos nos llevan también muchas veces a una manipulación o una exigencia como tal que nos priva de nuestra libertad por completo. Ujú. ¿Verdad? Pero tú renunciaste a ella. Exactamente. Nadie te la quitó. No. Tú dándole todo el significado de tu vida a través de lo que el otro hace, dice, te toma o no en cuenta, te da o no te da, es donde tú dices, estoy segura, estoy sostenida o me siento como en el limbo. Ahorita que te oigo hablar de la codependencia, que está, o sea, es aumentada, ¿verdad? Está peor que la dependencia. Pensé en cómo esto surgió si cuando somos niños y los tipos de apego y no crecimos en un apego seguro y mamá también tiene sus propios issues y esa relación que tiene con nosotros de que nos ama tanto que nos hace daño lejos de fortalecernos su amor y eso hace que nosotros a la primera persona a la que podamos codepender así de severo y sentir, porque si cuando somos chiquitos, sí, si mamá falta, hay alto chance de y morirnos. eso lo voy a mencionar, cuando es una parte normal dentro del desarrollo del niño. Ah, ok. ¿Verdad? ¿Y cuándo deja de ser? Y cuándo deja de ser, Ah, y ok. cómo vamos a preparar ese terreno para poder preparar a nuestro hijo para que pueda lograr la autodependencia. Sí, sí. Es que Sí. ahí está la raíz. Sí, exactamente. Y algo importante también es que el amor es positivo, siempre va a ser maravilloso. Lo particular de la codependencia que se vuelve una adicción. Es algo que se necesita tener para poder vivir en nombre del amor, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta con la parte de la codependencia. ¿Y cómo se me es que si tuvieras el mapa que yo tengo en mi mente? Porque pienso, y eso me hace ser manipulador. O sea, desde esa adicción escondida, ¿qué papel juegan la manipulación y el control? Sí, muy fuerte, porque hay amor y sin lugar a duda hay amor, pero hay una florecita de Bach, que es el chicory, que habla mucho de esa manipulación en nombre del amor, ¿verdad? Y es cuando nosotros pues sabemos que amamos a alguien, pero hay estrategias que la persona utiliza para siempre llamar la atención de la otra persona. Entonces es algo que al final tampoco es sano, ¿verdad? Por eso se llama que es No es el alto. voluntario del todo del otro querer estar con uno, sino que lo quiero forzar a que esté Sí. conmigo. Mientras que cuando llegamos a la interdependencia, que es el otro concepto, Interdependencia. vamos a hablar, yo dependo de ti y tú dependes de mí. Ahí estamos en ambas vías. ¿Eso es sano? No, Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Ok. No puede, es sano en el sentido que podemos decir, bueno, tú dependes de mí, yo dependo de ti, estamos bien, porque los dos estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Pero siempre hay dependencia uno del otro. O sea, los dos estamos fregados. Sí. No en el grado de codependencia, pero sí de dependencia uno con el otro. ¿Sí? Pero no tienen un grado de eso las relaciones, Débora.
Todas manejamos Con en los cierto, hijos, con la pareja, con en las cierto amistades, momento. Lo importante es tener claros estos conceptos para que podamos llegar a la autodependencia, donde no tengamos necesidad ni de depender, ni de crear una adicción, ¿verdad? Ni una manipulación, Ok, ¿sí? ok, es mutuo entonces la Sí, interdependencia. entonces vamos también a poder ver que las personas que son interdependientes generan lazos que no son fáciles de destruir, lógicamente por el tiempo que se lleva, por la relación que llevan, porque es en ambas vías. Se podría decir que es más sana que la dependencia y que la codependencia, ¿verdad? Cuando damos en el mismo porcentaje, Carol, y que pueda ser recíproco. El problema que yo miro es cuando en una relación que sea interdependiente no están en la misma sintonía, que van en un grado que no están dándose Mutuamente. mutuamente, En el mismo porcentaje. en el mismo porcentaje, exactamente. Ok. Y vamos a hablar el otro concepto que es la independencia. Ok. Bueno, la independencia, vamos a ver que es poder ser independiente, significa no depender de nadie. Sí, Pero este no es un concepto que sea real, es una utopía esto, que no podamos ser completamente independientes, siempre dependemos de alguna persona en uno u otro momento. En el momento que nosotros estamos conviviendo, en el momento que nosotros como fin último es poder acompañar a la persona, pero no precisamente no necesitar de nadie para vivir, si somos entes sociales y necesitamos a las personas para poder convivir. Entonces no podemos ser completamente independientes, ¿sí? En un 100%. Pero sí puede ser nuestra meta poder llegar a esa independencia de la forma más sana posible. Pero en la dependencia emocional individual, ahí sí deberíamos poder ser, por aprender a gestionar, autogestionar uno sus emociones, el autoconocimiento, la autovalía y todo lo que es auto. O sea, eso sí es tú contigo y tus pistolas, porque nadie ni lo va a podemos hacer, entrar al nadie lo va a territorio hacer de por nadie, ti. ni nadie va a entrar a nuestro espacio. Sí. Entonces, ahí es donde sí, como seres sociales, sí necesitamos de relacionarnos, o sea, de esas relaciones interpersonales, creo yo que no se da del todo la independencia, pero en las relaciones intrapersonales debería. Tenemos que tener Quedar esa parte de eso. independencia porque nadie lo va a hacer por nosotros Sí. internamente. Sí. Pero como estamos hablando también de ese factor externo, que al relacionarnos con otras personas, ahí es donde se dan los conflictos, ahí es donde expresamos las emociones, ahí es donde necesitamos hablar con otra persona por nuestras mismas características como de seres humanos. Claro. Entonces tenemos que ser responsables, independientes de nuestro proceso. Pero también tenemos que saber que hay una parte donde no podemos hacer todo solos, sino que necesitamos ayuda de otras Claro. personas y ser humildes en ese Claro, aspecto claro. para poder saber, bueno, esto no puedo, Carol, me está pasando esto y yo necesito expresarte, sentir un poco esa parte vulnerable que no todas las personas lo pueden hacer y que también es sano expresarlo, esa Sí. catarsis que necesitamos para hacerlo. ¿Sí? Y del lado opuesto necesitamos la empatía, Claro. para que podamos ser vistos y escuchados sin juicio, con respeto, y hacerlo nosotros de la misma manera, hacer una doble vía ahí, ¿verdad? Y poder expresar, porque vuelvo necia yo, ¿verdad? Pero vuelvo a la interdependencia, no, a la interdependencia, no, a la Dependencia. o sea, a lo intrapersonal, porque en la medida que yo me vaya gestionando y descubriendo y conociendo y amando, de esa manera voy a dejar de requerir a nivel de exigencia, porque mucho lo hacemos a nivel de exigencia, Débora, a nivel Sí. de miedo. Sí. No salimos a relacionarnos con otros porque primero no lo hacemos con nosotros. No A re- sabemos hacerlo con nosotros sí, mismos. desde el amor. Ujú. Entonces, cuando yo ya pueda, mientras voy subiendo más peldaños,
en relacionarme conmigo desde el amor, más comprensión tengo hacia el prójimo, sabiendo que cada uno tiene su propio desmadre interno, que es un caos, que es una ignorancia severa y que hay mucho miedo y que nos sentimos desconectados del amor. Pero lo que creo yo de las relaciones interpersonales, o sea, cuando ya nos relacionamos con otros, es lo que nos espejeamos. Sí. Para eso. Es para que nos sirve el otro porque es tanto y tanto y tanto lo que tenemos escondido. Que Pero cuando verlo estamos conscientes que siempre cuando nosotros criticamos, cuando nosotros vemos algo mal en otra persona es porque lo estamos viendo en nosotros. Sí, pero nadie nos enseñó eso. No. Nos dijeron, mira cómo, date cuenta que chueco es el otro y señálalo y júzgalo y condénalo. Y qué rico que se siente cuando Sí. uno está bien ignorante. Porque no te gusta que te lo hagan, pero se nos da muy fácil hacerlo hacia afuera. Pero cuando ya aprendimos eso que tú acabas de aclarar, que las virtudes y los defectos que podemos señalar en los demás es porque las tenemos nosotros. Y eso no nos gusta, ante todo cuando la palabra que la titula es defecto. Sí, exacto. Pero es nuestra. Sí. Eso Sí, es total. eso nos deberían de enseñar desde chiquititos, Sí, Débora. parte de ¿Verdad? toda la educación y hay mucho en el pensum de los niños. Cuando yo trabajé, mi primera profesión es maestra de párvulos. Yo lo trabajaba con los niños y yo ya estaba estudiando psicología en ese entonces. Yo hice una clase puntual que se llamaba de inteligencia emocional con los niños y por qué sentimos, cuáles son las emociones y poder explicarles, y una escuela de padres, que sería ideal que todos los colegios lo hicieran. Hay algunos que lo tienen en un programa estipulado, otros no, pero es la base del ser humano para poder desarrollarse más adelante. No es solo lo intelectual, es parte de, es algo integral y es lo más importante para que tú puedas aplicar tu conocimiento. Si no hay inteligencia emocional, no podemos expresarnos, aunque sepamos mucho. Totalmente. ¿Sí? O sea, nuestro vocabulario, vamos a ser analfabetas emocionales. Sí. Entonces vamos a ver si la dependencia no es deseable, si la codependencia es enfermiza, si la independencia no es posible el 100%, entonces, bueno, la interdependencia también no es una solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aspirar o cómo podemos integrar a todas las personas que nos ven un concepto nuevo que es la autodependencia? ¿Sí? Que es algo que maneja mucho el autor Jorge Bucay en muchos de sus libros. En el libro El Camino del Encuentro habla mucho de la parte de la independencia y también tiene uno que se llama El Camino de la Autodependencia. ¿Sí? Okay. Vamos a hablar entonces un poquito de la autodependencia partiendo de lo más esencial, que es cuando un hombre y una mujer deciden unirse, el poder formar una familia y traer un ser vivo, pues, a integrar la familia. Entonces vamos a ver ahí que esta responsabilidad, lógicamente, es de los padres al inicio, el poder saber que al principio se puede sentir como que es una extensión de nosotros este hijo y que nosotros necesitamos cuidarlo, atenderlo, y es lo que nos motiva muchas veces a poder hacer este papel de buenos padres y dar lo mejor que podamos a nuestros hijos. Pero esto nos sirve al inicio. Pero tenemos que saber que desde el momento que nace el niño, nosotros ya tenemos que tener en mente que vamos a ir preparándolo para su partida. Y es algo que como jóvenes a veces no lo miramos de esta forma. Ahorita que mencionas eso, prepararlo para su partida no solo es para el que se vaya del nido, sino para cuando mueren, ¿verdad? Decía ayer alguien, oía yo un podcast que decía, no es lo mismo creer, Alex Rovira, no es lo mismo creer que saber. Ahora puedes tener acceso a material exclusivo donde te cuento parte de mis procesos personales, las herramientas que me han ayudado a sanar, los libros que me han hecho ver la vida de otra manera
y muchas cosas más. Te espero en este espacio diseñado para ti, para que si estás listo puedas dar pasos hacia tu transformación personal. Dejaré el link en la descripción para que puedas unirte. Nosotros, dice, todos sabemos que nos vamos a morir, pero pocos lo creemos. Porque si de verdad lo creyéramos, viviríamos, le daríamos otra calidad, otro tono y otro enfoque a nuestro estar en la vida. Sí. Entonces, porque Y nosotros verlo lo tan sabemos y no natural, lo creemos. ¿sí? Y verlo natural como cuando nosotros venimos a este mundo, pues también tenemos que partir de este mundo. Pero no nos han enseñado a eso, Tampoco. nos han enseñado a que las personas van a estar con nosotros siempre, a que pueden morir de una enfermedad grave o que pueden morir de ancianos. Y para la edad no hay muerte. Porque nos vamos a morir primero los papás y después los hijos, y por eso cuando muere un hijo, te eso mata tanto la vida, porque uno lo ve eso como antinatura, Exactamente. ¿verdad? Entonces, esto también nos da la sensación de que nosotros tenemos que hacer todo para que nuestros hijos pues puedan alcanzar el mayor privilegio, que es poder llegar a sobrevivir sin sus papás. Si nosotros tuviésemos eso en el pensamiento como padres, sería excelente el poder decir, bueno, mi hijo yo lo voy a preparar desde el día 1 a que él pueda aprender a vivir sin nosotros y pueda volar en su momento para que pueda cumplir su misión, porque al final eso es. ¿Sí? Y bueno, la mayoría de padres nos cuesta esto, como soltar este cordón con nuestros hijos, o pensamos que nosotros tenemos el dinero, el poder, la sabiduría suficiente y que creemos que sabemos muchas veces más que ellos. Y no es así. No es así. Cierto. ¿Cuántos maestros tenemos en nuestros propios hijos? Ante todo aquello que necesitamos trabajar más en nosotros, ahí viene el regalito del cielo. Ahí viene. Aquí está, pues para que lo puedas notar, porque de otra forma no te vas a hacer consciente. Sí, porque entonces si estamos faltos de paciencia y viene un niño que es sumamente hiperactivo, alguien que nos cuesta poder manejar esta emoción, pues ahí viene ese regalo, como tú dices, para poder hacerlo. ¿Y será que nuestros hijos saben menos que nosotros? No. No es así. Nosotros a veces los subestimamos o los estamos preparando para enfrentar situaciones que nosotros enfrentamos y ellos van a tener situaciones completamente distintas a las de nosotros. Entonces, esto tenemos que tomarlo también en cuenta. Ahora vamos a ver 3 fases importantes para esa preparación para la autodependencia. Ok. Están los padres, preparar este terreno. Luego los jóvenes, ya siendo jóvenes, experimentar, aprender y crecer emocionalmente. Y otra fase que es como adultos, donde ya vamos a comenzar a cosechar. ¿Sí? Vamos a ver la preparación de este terreno, cómo cuando nosotros tenemos un suelo fértil, pues vamos a comenzar a poder ver que esto depende también del proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido para preparar ese terreno que estamos hablando? Es cómo estaban los padres 9 meses antes de unirse, luego en el momento de la concepción, los 9 meses de embarazo y esos 3-5 años que es el tiempo o el lapso para cubrir todo el proyecto sentido. Ese es nuestro terreno que está en nuestras manos o que estamos conscientes como padres. ¿Sí? Luego tenemos la niñez, la infancia, la adolescencia, que esto es esta parte de preparación del terreno, que como padres somos responsables. ¿Por qué? Porque son menores de edad y porque somos los únicos seres vivos que no podemos sobrevivir sin nuestra madre. ¿Sí? A veces puede haber, bueno, muchos seres vivos en la naturaleza donde sí logran hacerlo, más el ser humano, si tú dejas a un bebé allí tirado, no logra poder sobrevivir. Puede sobrevivir unas horas, unos días a lo mejor, hasta que sus órganos dejan de funcionar y se muere por deshidratación, por hambre, por todo. Por el no poder moverse y poder caminar.
Bueno, entonces vamos a limpiar este terreno, lo vamos a abonar. Esto lo estoy hablando de forma simbólica, ¿verdad? Para que este terreno sea el más fértil para cuando nosotros lleguemos al momento del crecimiento y la expansión, donde podamos poner esta semilla. Y esta semilla sea importante poder regarla, cuidarla, hacerla crecer. Esto también en una forma simbólica. Sabemos que la niñez, todas las experiencias que vaya a tener la persona son tan importantes en la edad adulta. Y luego pues vamos al tiempo de cosecha, que esto es ya la madurez. Todo lo que nosotros logramos hacer en nuestras primeras etapas, que logramos ya tener un fruto de esto que nosotros pues hemos logrado construir durante nuestra vida, ¿sí? Ahora, la parte de la autodependencia es importante cuando sabemos que la vida a veces no nos parece justa, o a veces pensamos que no todo lo que está a nuestro alrededor es como nosotros quisiéramos que fuese. Y cuando a veces nos toca aprender por dolor, ¿sí? Aprendemos no por aceptar. por amor o por dolor. Me encantó tu... Aceptar. La palabra aceptar. de esta temporada es aceptar. Aceptar, ¿verdad? A veces no logramos aceptar muchas cosas y queremos en nuestra mente que sea distinto. Pero todo lo que pasa es perfecto. Tal vez en ese momento no logramos entenderlo, pero ya con el tiempo te da esa respuesta. Sí. Vamos a hablar de elegir no tener miedo, Carol. El poder saber que parte del camino de la autodependencia es decir, bueno, puedo tener miedo. Y nacemos con un miedo innato en el momento que nosotros venimos a la tierra. Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes y podemos decir, bueno, elijo no tener este miedo y elijo poder ir por el camino diferente a esto. Y ese miedo innato que tú dices es porque viene de la sensación y luego la cultura y luego a lo que te introducen de sentirte separado de Dios. Ahí es donde dio vida al miedo y nos soltamos del amor. Porque si no, seguiríamos, si cuando somos chiquitos damos luces de eso. Mira a los niños. La inocencia. La curiosidad, la espontaneidad, la honestidad, o sea, todo lo que tienen. El niño aprende a mentir porque dice la verdad y le pegan. Sí. Mi sombrero que vuelvo a decir porque ya seguro caché hinchazo, ¿verdad? Entonces, si todo eso de pequeños, a pesar del miedo, pero todavía no tiene tanta fuerza ni tanto ruido en nuestra mente, no estamos tan domesticados, diría don Miguel Ruiz. Pero a medida que esa domesticación se hace más y más y más y más grande, porque cuando somos chiquitos yo creo que la gran característica o el túnel a través del cual nos permeamos, Débora, es que cuando somos chiquitos todo lo creemos. Sí, por la misma inocencia y estamos abiertos. Si los papás lo están diciendo, si los maestros lo están diciendo, pero está esa doble proyección. Una la que dicen con su wiri wiri, los adultos, y otra la que nos muestran con sus acciones. Es el ejemplo. Y el niño aprende con lo que ve, no lo que tú le estás diciendo, con el ejemplo. Sí. ¿Verdad? Entonces, el elegir no tener miedo es hacernos responsables nosotros mismos de lo que nos toca. Y es el fin último que nosotros tenemos que tener y el que tenemos que trabajar, porque van a aparecer miedos. Y estos miedos los podemos superar fácilmente si estamos conscientes de ello. ¿Sí? Víctor Frank, que era un psiquiatra judío, padre de la logoterapia, él estuvo mucho tiempo en un campo de concentración. Y en este campo de concentración él se dio cuenta que para sobrevivir él tenía que tener un objetivo, un para qué voy a salir de aquí. Pues este también es un ejemplo de cómo podemos vencer nosotros el miedo. Y me gustó mucho la reflexión de él cuando dice, nosotros podemos saber que pues llevamos un campo de concentración dentro de nosotros y cuando estemos en esa fase aguda, en esa fase intensa
o de mucho dolor, si tenemos un objetivo, pues nosotros vamos a vencerlo y este miedo va a desaparecer y va a poder mucho más tu voluntad y el deseo de poder salir de ahí que cualquier otro problema, por muy duro que sea el que estás pasando. Y la clave que él daba ahí es que es a través de la observación de nuestros pensamientos, del comportamiento de la mente, que él fue tomando nota en pequeños papelitos a través de su propio proceso, de lo que él estaba experimentando dentro de esas situaciones severas de principio a fin, y porque con mucha pérdida en el medio. ¿Cómo fue que él llegó? Así creó la logoterapia, ¿verdad? Entonces, dice uno, ayer fui a dar una charla y le decía a las señoras que estaban, las chicas que estaban ahí presentes, de la importancia de levantarnos con un sentido, un para qué objetivo tenemos en la vida. Si estamos solo así como zombies. Como donde nos lleve la vida, no estamos haciendo, no la estamos cumpliendo perdiendo. nuestra misión. Claro, nos la estamos perdiendo. Y cuando salimos de este campo ficticio que él habla interno, ¿verdad? Es poder sentir que salimos diferentes, más fortalecidos, que aprendimos Siempre. y que podemos, tras una época dura, porque si tú te das cuenta, cuando nos vienen cosas fuertes, nos vienen a veces todas de junto y decimos, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué tantas cosas al mismo tiempo con dolor o experiencias demasiado fuertes? Pues saber que este campo de concentración podemos nosotros ver la luz, saber que tenemos que seguir y que tenemos que cumplir a lo que venimos destinados. ¿Sí? Así es. Vamos también a poder hablar de 3 miedos innatos. Estos 3 miedos innatos los habla la tanatóloga Gaby Pérez Islas y los menciona como 3 miedos importantes. Está el miedo a caer al vacío, miedo a los ruidos fuertes, esto me llamó mucho la atención, y miedo al abandono. ¿Sí? Estos son como que los 3 mucho más fuertes que puede experimentar el ser humano. El miedo a caer, pues es algo que en mi concepto, pues yo lo miro natural, ¿verdad? Puede ser que no todas las personas, pero la mayoría, el ver un vacío es algo que se asocia viene, a muerte. Ajá, se asocia a muerte. El de los ruidos fuertes es el que me llamó más la atención. Yo lo leí en el libro en el que estoy, de no tener miedo, que tú me prestaste, y no me hizo ningún sentido. Sí. No sé qué explicación le pueda dar ella a eso. Yo le estuve dando vueltas y vueltas y me puse a analizar que en sí el miedo a los ruidos fuertes cuando tú estás en casa, por darte un ejemplo, y se cae algo o es algo que da ese sonido fuertísimo, es el susto que tú tienes, ¿verdad? Pero ese susto va acompañado de qué cosas mentales nosotros asociamos con ese ruido para ver qué tanto impactan nosotros. Cierto. El otro día estaba yo aquí en mi estudio, en la casa, y se cayó un árbol, acá abajito en el barco. Y retumbó, te puedes imaginar el sonido de un árbol cayendo. Sí, porque entonces te llega aquí en tu plexo. Hizo hasta la tierra, ¿cómo se dice? Vibró. La sensación es, Dios mío, suena a que algo muy serio, muy fuerte, muy duro, muy peligroso, no sé. Sí. También tiene que ver con la muerte. También tiene que ver con la muerte. Cuando yo tuve una experiencia hace algún tiempo que yo venía saliendo de mi casa en carretera y el escuchar cómo un tráiler venía sin frenos a topar varios carros y dejarlos en la orilla, ese sonido tan fuerte todavía lo tengo aquí. Es que suena a muerte. Débora, uno dice, Dios mío, se mató, ya mató a cualquier cantidad de gente. Pasó a milímetros de mi retrovisor, porque yo solo tomé el timón de mi carro y cerré los ojos y dije, Padre, este es mi momento. Y el tráiler pasó a la par mía y sí fue a parar en un árbol, ¿verdad? Pero entonces eso fue lo que me hizo sentir, digo, sí, o sea, yo sabía que
habían varias muertes, varios heridos y que olía toda muerte. Es eso. Lógicamente. Es eso. Pone ahorita si hubiera una explosión, Ujú. que puede ser un cilindro de gas, Sí. puede ser una bomba, puede ser lo que sea, es eso, muerte. Exacto. Porque eso es lo que uno siente como amenaza. Algo así de fuerte es peligro de muerte. Y le estuve dando vueltas el por qué el ruido y por qué los ruidos fuertes y todo esto, Sí. y llegué yo a esa conclusión. Y la otra es el miedo al abandono, ¿sí? Que también es muerte, cuando eres chiquito. Que también. Pero al final, estos tres tienen que ver con el dejar de existir, esta muerte que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para soltar esta materia, Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando ni siquiera la sabemos vivir. Sí, Dice ese que por eso, tacuche dice que nos por toca eso vestir. la amenaza de muerte nos aterra tanto porque no sabemos vivir la vida. No la valoramos, no la apreciamos, no la disfrutamos con todos los sentidos como deberíamos de estarlo haciendo. Ujú. Y entonces cualquier amenaza de pérdida te aterra. Claro, claro. Al final es esto que significa para nosotros el abandono también, porque un niño lo experimenta con pequeños momentos que pueda los padres desaparecer o quitar de la vista del niño, sentir ese abandono, ese no sentirse protegido, que es uno de los miedos psicológicos más reales con respecto a los que menciona Gaby Pérez, ¿verdad? Ok. Ese miedo al abandono. ¿Cómo podríamos entonces, Débora, nosotros aprender? Bueno, cuando somos chiquitos, obvio, no tenemos tanto vocabulario, pero ¿qué pasa cuando ya somos adultos? Aprender a poner en palabras lo que estamos sintiendo, porque ni siquiera sabemos clasificar qué es lo que estamos sintiendo. Decimos es algo, pero si te pones a desmenuzar ese algo, hay otro algo abajo, y abajo hay otro algo abajo, y entonces, ¿cómo podemos ponerle palabras a eso que sentimos para poder empezar a darnos a entender con nosotros mismos para empezar? Porque no es lo mismo que yo diga estoy enojada o tengo miedo, que son como los más validados, pero atrás de eso la tristeza sosteniéndolo. Y yo no tengo que trabajar ni el enojo ni el miedo, tengo que trabajar la tristeza, que es más profunda. O empiezo trabajando lo primero que apareció, que fue enojo, lo segundo que lo estaba sosteniendo era el miedo, y de último la raíz era la tristeza. ¿Así en ese orden se van? ¿O me puedo ir directamente a trabajar mi tristeza? No, fíjate que yo soy también instructora de las flores de Bach, y parte de la enseñanza que se dan a los alumnos es poder trabajarlo como que fuese una cebolla. Nosotros estamos quitando estas capas externas, siempre vamos a trabajar de aquí, en el ahora, que es lo que estamos sintiendo hoy, y conforme nosotros vamos quitando esas capitas, aparecen emociones mucho más profundas, no como lo trabajan tal vez otros colegas que prefieren trabajar del trauma para la parte actual. Nosotros con las flores de Bach trabajamos de la parte actual y vamos profundizando en las emociones. Se me hace como más respetuoso. Mucho para irle más. dando a cada quien su propia velocidad de cómo lo va a ir procesando. Exactamente, porque tú no sabes si el trauma que se quiere trabajar sea un trauma que no está en las emociones actuales y que vienes a abrir esa cajita y a descubrir que hay muchas emociones más. Ante todo, si no se ha hecho mucho trabajo de introspección y todo eso, a mí porque me gusta ir a la raíz. Tú no le das vueltas a nada, mujer. Es que ya me entretuve ahí muchos años, Sí, Débora. claro. Ya me entretuve ahí muchos años. Sí, yo tengo 30, 35 años en todo esto. Sí. Entonces, yo a mí hoy, yo solo cierro mis ojos, una palabra. ¿Cómo resuena esa palabra en mi sistema? Hoy, por ejemplo, ayer trabajé la indiferencia. Hoy trabajé, ahorita me va a venir. Pero entonces lo primero que hago es, digamos, repitamos con el de ayer, la indiferencia. ¿Qué representa para mí la indiferencia? La palabra indiferencia. ¿Cómo resuena en mi cuerpo? Porque yo estoy trabajando en el cuerpo. La indiferencia. Mira, se empiezan a mover cosas, Débora. Y entonces, siguiente paso.
indiferencia tiene varias connotaciones. Cuando me fueron indiferentes a mí y cómo eso me dolió, cómo yo he sido indiferente hacia otros sabiendo lo que duele. Yo sé lo que duele, mi papá fue mi marcador de eso. Cuando yo resulté embarazada a los 15 años, yo se lo dije a mi mamá se lo dijo a mi papá y mi papá me castigó con el látigo del silencio y me volvió a hablar hasta que Ana Carolina tenía 6 meses de edad. Me entregó en el altar sin dirigirme la palabra y eso fue terrible, Débora. Entonces sé en carne propia ¿Qué es la indiferencia? lo que duele la indiferencia. Pero como no estoy jugando solo al papel de la víctima cuando estoy buscando raíces, entonces también pido me muestren aquellas partes donde yo he sido indiferente y te quedas así como, ups, sí, sí. O sea, ¿cuál es mi intención al querer castigar yo a alguien también siendo indiferente con esa persona, ignorándolo, haciéndolo a un lado, rechazando, fingiendo que no importa, ni es para tanto, ni... Y te digo... Y para ti tal vez no es para tanto, pero para la persona es importante. Por eso, no, cuando yo digo no es para tanto, o sea, cuando quiero fingir que ni es para tanto, No Carolina, darle. no, yo conmigo, incluso yo conmigo, que lo que me dijeron no es para tanto, y fingir demencia, yo O conmigo. aquí no pasa nada. Exactamente, porque todos caemos en esos circulitos o circulotes, Débora, donde nos podemos quedar revolcándonos. Y eso en es esa para miseria. evitar conflicto. Ahí disasociamos, o sea, si lo estamos viendo para adentro, disasociamos. Entonces, cuando yo puedo ver en mi cuerpo, pum, pum, tum, pum, 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 tanto si es que lo hago, tanto como es, si lo recibo, entonces lo siguiente que me pregunto es de 0 a 10, en cuanto está, porque puede estar en diferentes partes de mi cuerpo. Entonces digo, está en 8, está en 10, ok. Sé, a veces se me llenan mis ojos de lágrimas, pero ya no es de castigo, de culpa, de vergüenza, sino que de reconocimiento, sí, de alegría, de saber de que tú puedes lograrlo, percibir de una forma diferente. Exacto, ya tengo la oportunidad en mi mente de poderlo procesar de otra manera esa información y entonces ahí empiezo a actuar, a desinstalar todo aquello que ya no, y sí pasó, pero ya pasó. Y decirle a mi cuerpo, y hay pedazos, depende de la palabra que esté trabajando, donde me quedo abrazada a mí en un abrazo de perdón, de ese packing, de decirme, todo está bien. Y ya no voy a sentir culpa, voy a sentir responsabilidad a través de comprometerme de no volver a hacer ese tipo de cosas en conciencia. Claro. Entonces, mira, Débora, eso es No, y es eso súper exponenciador. Y cuando meditamos y hacemos esto y lo hacemos cada día, nos damos cuenta de cuánto podemos nosotros aprender a través de este pasado, pero como tú dices, ya no culpándonos, ya no diciendo esto subieras, sino que poder decir, Así bueno, fue. esto fue como lo aprendí, Sí, así como fue. lo viví y ahora lo voy a marcar diferente. Y sí. Y volviendo un poquito a cómo enseñarle a los niños, cuando tú me hiciste esta pregunta, a mí me encanta trabajar con niños por lo mismo que soy bastante afín con ellos. Yo tengo un libro de historietas donde ellos, yo les cuento la historia y ellos comienzan a identificarse con las emociones y a poder decir, bueno, cómo se siente el miedo. Y ellos tal vez no le van a decir miedo, o no le van a decir angustia, o no le van a decir ira, pero ellos a través de su lenguaje te van a mostrar fácilmente como un libro abierto. Con caritas. Sí, y ellos lo logran hacer, porque a veces me dicen las mamás, ¿y cómo lo van a hacer con el niño? O sea, yo trabajo con la mamá porque parte de todo el problema que traen no es el niño, son los papás con los que tenemos que trabajar. Hago datos generales con ellos, cuál es el motivo de consulta con el padre, y luego con el niño es donde yo tengo toda la información. El padre me da cierta información y ya con esa información yo ya logro desglosar con el niño qué es lo que él está sintiendo. A veces concuerda y a veces no tiene nada que ver uno. La emoción de los padres con lo que ellos están viviendo. ¿Cómo se llama una rueda? No sé si se llama la rueda de las emociones. Si uno busca en internet, ahí le aparece. Hay unas que están súper desglosadas. Por ejemplo, si es miedo y todos sus derivados, si es enojo y todos sus derivados, y todos sus derivados, la tristeza y todos sus derivados. Entonces, eso me encanta, porque ahí podemos ampliar nuestro vocabulario
y ahí darnos a la tarea de ir buscar en Wikipedia, ¿verdad? En Google, qué quiere decir cada una de las cosas, ir uno viendo que a veces confundimos, como decías tú al principio, conceptos que no tenemos claros. ¿O creías tú cuando empezaste a desglosar, creyendo que si la dependencia, la codependencia, la interdependencia, la independencia, la autodependencia, como que todo era Parecido, sí, pero no? Entonces, creo yo que salir del analfabetismo emocional y cognitivo, es que son las dos cosas. Son las ¿eh? dos, sí. Si no, no podemos llamar a las cosas por su nombre. Sí. Y igualmente, cuando trabajamos las flores de Bach, miramos que hay 5 miedos, ¿verdad? ver, El miedo a las puntuales, a lo que puedo describir, ver y tocar, a los miedos que no puedo ver ni tocar, pero sí puedo sentir. ¿Pero porque los estás imaginando? Este es el Solo es aspecto. percepción. Es percepción. Ok. ¿Sí? Okay. Está el miedo a perder el control, el miedo que le pase algo a tus seres queridos, ¿verdad? Y el pánico y el terror. Entonces ahí también podemos ver con el paciente, bueno, qué tipo de miedo es el que estás experimentando. Ya podemos desglosarlo y poder ir específicamente al miedo que está Hay percibiendo. una flor según cada uno. Y así pasa con todas las con emociones. el enojo. Por eso hay grupos dentro de las flores de Bach, ¿verdad? Donde desglosamos para poder hacer una fórmula específica con el paciente y que esa parte individual le ayude a obtener ese equilibrio. Ok. Y vamos a ir un poquito encaminándonos nuevamente al tema donde al final la persona piensa, cuando hablamos de cuando alguien se va, se retira, se separa, se muere, ¿verdad? El fin último interior del ser humano es me dejaste, ¿sí? Esa es la percepción que se tiene, pero al final no es me dejaste, ¿verdad? Porque es... Te fuiste. es el poder saber de qué es lo que me toca a mí vivir sin esa persona. Es que ahí está el problema. Estoy pensando en mí. Claro, es que me dejaste viene del abandono, Exacto. de la vida del alma del abandono. Entonces, si me separo, entonces, ¿quién va a criar a mis hijos? Me toca a mí. Si fallece mi padre, ¿quién va a seguir su legado? Si no tengo hermanos, ¿quién va a ayudar a cuidar a mis padres? Solo yo estoy, por darte ejemplos. O si mi pareja fallece, ¿dónde queda mi proyecto de vida que teníamos en común? Todo aquello que sí, todo lo que se estaba proyectando a futuro. Sí. Entonces, al final, no es ese miedo al abandono, es qué es lo que me corresponde a mí de hoy en adelante hacer cuando tú no estés. ¿Cómo atrevernos a sentir todo eso, Débora? ¿Cómo si no nos gusta, o es que no sé si son opuestos, digamos, o nos metemos al agujero a revolcarnos en el lodo, nuestra miseria, y nos victimizamos terriblemente? O en otro agujero donde estamos muy enojados, como en las fases del duelo, ¿verdad? Nos metemos en el agujero del enojo y no hay comprensión que entre ni con barreno en tu cabeza porque estás muy enojado. O la tristeza es tan profunda que tú decís, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Yo para qué quiero vivir? Entonces, depende, o si decís, toca. En el espacio de toca, obviamente primero hay que vivir las otras y asumir la nueva realidad. Y de ahí la importancia de lo de hablar más de las pérdidas sin ser trágicos, Débora. Porque vamos a estar expuestos a pérdidas de toda índole. La vida, toda la vida. Y no solo humanas, pérdidas de toda índole. Hay 7 tipos de pérdidas diferentes. 5 miedos, 7 pérdidas. Okay. Vamos a hacer un programa de esas cosas. De esto, ¿verdad? Para poder saber que no es solo la muerte, es una pérdida de un miembro, una pérdida de una casa, diferentes. Claro, un nivel socioeconómico que lo perdiste. Sí, o sea, muchas cosas. Hay gente que hasta de la juventud. Sí. O sea, la pérdida de la juventud les da
Les da que da. terror, Sí. ¿verdad? Sí, poder hacerlo. Entonces, vamos a La hablar que jubilación. tenemos 3 emociones que son básicas, que es el miedo, el enojo y la tristeza, y que estas van lógicamente de la mano y que nos van a ayudar a poder entender mucho mejor esa autodependencia que nosotros queremos construir para poder tener un equilibrio emocional y relaciones más sanas, que es lo que al final necesitamos. Quiero mencionar también a Eckhart Tolle. Este alemán a mí me llama mucho la atención porque él nos habla del proceso del aquí y el ahora, cómo nosotros podemos estar en ese momento y poder vivirlo a plenitud, y por qué la mente del ser humano es tan parlante, tan se divaga fácilmente y siempre está en lo que pasó, en eso hubiera, o en este futuro de qué es lo que nosotros queremos que pase, ¿verdad? Pero al final esto es parte del ego. Este pasado y este futuro es todo lo que el ego está tratando de tejer a su favor, y lo único presente es lo que estamos viviendo y lo perdemos. A veces vivimos en automático y no sabemos que lo único real es lo que estamos viviendo en este momento. Y que todo lo demás es algo que construimos a nivel mental. Altamente. ¿Sí? Entonces es algo que nos ayuda. La doctora Anabel González, ella nos habla de encontrar este equilibrio emocional a través de identificar los traumas de nuestra niñez. Entonces poder trabajar esto a profundidad y poder saber si estoy en mi presente, estoy en plena conciencia hoy. Entonces voy a comenzar a ver cuáles son esos traumas que hay que no me dejan avanzar y encontrar esa plenitud. Sí, yo ahí les recomiendo, busquen en YouTube a Margarita Blanco. Qué mujer, es una mexicana, qué mujer para trabajar la sanación de tu niño interior de una forma tan clara, tan didáctica, tan puntual. Me encanta. Y sin culpar a nadie, porque al final tenemos información hasta de 4ª generación. Sabemos que a nuestra bisabuela le pasó algo, que sigue jalando nuestra abuela y que nuestra abuela se lo pasó a nuestra madre a nosotros, y depende nuestro trabajo para que en nuestra generación posterior podamos encontrar un terreno mucho más sano, ¿verdad? Sí. Para proporcionarles a ellos. Y quiero poder también hacer un poco de énfasis en la doctora Marian Rojas, que ella también me encanta, porque ella nos habla de muchas cosas que nos pueden ayudar a mantener el equilibrio. Parte de ello es tener un interés genuino con las personas, no algo superficial. Cuando tú sabes que el alma de otra persona puedes tú tener la capacidad de conectar con ella, es diferente a cuando tú lo haces de una forma superficial. Se siente cuando la persona no está conectada contigo. ¿Sí? Es que se siente, en la conexión te sientes vista, te sientes escuchada, te sientes contenida. Ahí no hay pierde. Y ahí ya te invita a que te vuelvas un libro abierto. Sí. Entonces ya con tu terapeuta vas con total confianza a soltar la sopa, diga al otro, y ir a lo que tienes que ir, no a darle tanta vuelta a la situación. Claro. También el poder ver qué episodios de nuestra vida fueron impactantes, que nos dieron un aprendizaje para nuestra alma. Ese es algo también que habla la doctora Marian Rojas, el aprender a no juzgarte primero, porque si tú aprendes a no juzgarte, vas a dejar de juzgar a los demás. El no imponer nuestro criterio, nuestras creencias, nuestros valores. Ella habla mucho de la risa y eso me encanta, porque ¿qué hace la risa? Qué energía sanadora tan fuerte, cómo tiene la capacidad de alterar la química del torrente sanguíneo para poder evitar enfermedades, infecciones, y es una terapia. Y el poder reírse alimenta también tu alma, te mantiene también en equilibrio. El poder expresarte de la forma que te sientas mejor. Puede ser cantando, puede ser bailando, dibujando. El arte, sí.
todo ejercitarse. Y yo le hablo mucho de esto a mis pacientes. Vamos a buscar un ejercicio que realmente lo disfrutemos. O sea, quitar de la mente debo, tengo que bajar de peso, tengo que... No, sino el disfruto haciendo, que es lo más importante. ¿Cómo hacen los Elegir, niños? ¿sí? Elegir lo que me conecta. En mi caso, pues es la natación. Yo entro en el agua y para mí es mi momento Ok. mucho más y- conectado conmigo. Y es que es un conductor de la energía. Tú eres energía y el agua es conductor y tú te pones mentalmente en Es un postura de... mindfulness ahí, total. Sí, sí. Y esto, el poder encontrar esta actividad que nos conecte. Otra cosa importante es pedir ayuda. No sentirnos personas débiles, vulnerables, sino saber que podemos tener ayuda con otra persona e incluso personas que nos dedicamos a ayudar a otros. Es como que un doctor nos enferme, es como que un psicóloga o psicólogo no pueda manejar sus emociones. No es lo mismo ver afuera que poder introyectar. También nos habla del no criticar tanto, el poder ser mucho más abiertos, el, el equilibrio encontrarlo en nosotros, en esa paz interior que necesitamos para poder sentirnos mucho más livianos y no tan pesados con tantas cargas a nivel emocional. Y aunque nosotros tengamos el dolor, Carol, saber que este dolor nos va a ayudar de una u otra forma a aprender a ser más conscientes, a ser más solidarios. No es lo mismo una persona que perdió una mascota, entender a otra persona que acaba de perder su mascota, ¿sí? Una persona que acaba de fallecer su madre y que pueda conectarse con el dolor o que ha tenido un accidente, poder conectarse con la persona que se está rehabilitando. ¿Sí? Entonces esto a través del dolor también nos volvemos nosotros mucho más sensibles, nuestro corazón se transforma, se vuelve mucho más abierto y la madurez de la personalidad pues aumenta. Totalmente. Uh-huh. Si alguien estuviese viviendo los extremos, Débora, de sentir nada, que hay gente que aparentemente, yo no digo cómo es que no puede sentir nada, pero hay gente que aparentemente dice que no siente nada. Uh-huh. No sé si hay algún problema en el cerebro. O los que sienten mucho y lo sienten todo. O sea, yo creo que ambos son desórdenes. Uh-huh. Sí, porque es ¿Cómo mucha llegar al hipersensibilidad. punto medio? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Sí, ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo salir de ahí, de los extremos? El poder saber de que todo extremo al final, también lo que estábamos hablando de los mecanismos de defensa antes de empezar, son también mecanismos que no nos permiten llegar a ese centro. Hay ejercicios para bajarle fuerza al mecanismo de defensa, porque muchos son inconscientes. Hay compromisos subyacentes que uno hace, Débora. Sí. ¿Qué mecanismo de defensa? Eso es un muro. Sí. Pero estás mega blindada a no querer sufrir, a no sentir, a no volver a ser víctima, que no te lo vuelvan. El mío era, a mí nadie me vuelve a joder la vida. Imagínate. Con mucho enojo, muy a la defensiva. Sí. Entonces el abuso me llevó a mí a hacer ese mi compromiso subyacente. Entonces, ¿cómo iba yo a salir a la vida? Claro. Con guantes puestos, con desconfianza, con ojos a los 360 grados, porque de dónde te puede venir la amenaza, a la defensiva, qué sé yo. Aquí podríamos llenar hojas con todas las características a las que uno se hace sus stickers, esto soy, esto soy, esto soy, y a la que más está uno haciendo sufrir es a sí mismo. Entonces, pero es barder, despegarte de esa goma que está vieja ahí, pero no hay otra forma. Desde mi punto de vista, requiere de amor y valentía. He buscado procesos terapéuticos donde me dejo acompañar, otros donde he aprendido muchas herramientas que soy autodidacta y me las aplico yo a mí misma. Cuando encuentro puntos ciegos es donde voy y le digo, mira, ayúdame a deshacer este nudo que de plano no le encuentro ni los pies ni la cabeza. Pero creo que la honestidad de estar yo conmigo buscando espacios de más paz, de más amor, de más serenidad,
de más gozo, de más gratitud, Débora, me lleva a ya no hacerme la loca, a ya no fingir que no era para tanto, no, sí, sí era para tanto y sí, Y sí dolió. fue significativo Sí, para tu historia. y sí está en mi cuerpo. Eso. Entonces, es solo dónde, en qué parte de mi cuerpo está, de 0 a 10 en cuánto está, llorar lo que tengo que llorar, soltar lo que tengo que soltar, abrirme a lo nuevo. A mí esos puntos o esos ejercicios son los que me han ayudado a que A ya no estar conectarte tan con así más. como un sub y baja, porque yo estaba a todo para acá o todo para allá. O sea, era súper extremista. No, y ahora hay muchas terapias complementarias. Y lo más importante es que la persona se sienta conectada con alguna de estas terapias, saber que el llegar con un terapeuta no es llegar a sentirse vulnerable, sino es poder tener este espacio donde no hay una crítica y no hay una censura y donde tú puedes tener una catarsis muy diferente a que lo hagas con algún miembro de tu familia, donde tú tienes miedo a que te censure, a que te critique y donde puedes tener este espacio para ti, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta para el equilibrio. Tenemos la psicosomática clínica que también nos ayuda a poder ver todos estos traumas, Tú lo trabajas. puedo trabajar qué emoción está conectada con la enfermedad que padeces. Trabajo también un poco de numerología, ¿sí? De base 22. Trabajo la 9, pero me gustó bastante la 22. Podemos también trabajar algún programa de números más adelante, que eso me encanta también. ¿Tenés numerología también? Sí, numerología en base 22 y el mindfulness, la meditación, bueno, las flores de Bach, que yo tengo ya casi 20 años de trabajarlas. A mí esas me encantan. Y hacer ejercicios. Últimamente trabajé lo de la hipnosis. Lo trabajé con una doctora costarricense, me encantó. Y esto lo hice no para hacer hipnosis prácticamente en la clínica, lo hago con pocos pacientes que me lo piden. Yo lo trabajo en ejercicios propiamente con el paciente, porque hay ejercicios que te ayudan a ti a conectarte, a bajar ese nivel de revolución que traes y poder introspectar de una forma maravillosa. Y esas técnicas son las que a mí me ayudaron a poder inducir en una sesión, en un ejercicio corto al paciente para que pueda ver un poquito más claro dentro de él qué es lo que se quiere trabajar, porque a veces hay tanto que no sabes por dónde empezar. ¿Sí? Una cosa a la vez. ¿Sí? Entonces esto también me encantó y es algo que puede ayudar mucho al paciente. Entonces, si te das cuenta, con el desarrollo de todo lo que hemos platicado, pues quiero terminar con saber que hay un antídoto. Un antídoto para el sufrimiento, las personas que están sufriendo, para el dolor, para alguna enfermedad que pueda estar pasando o alguien que pueda decir necesito ayuda, estoy en un desequilibrio emocional que no puedo con esto. El mejor antídoto es poder encontrar ese amor por uno mismo y decir necesito ayudarme. Necesito liberarme. La otra herramienta es esa libertad. A veces nos sentimos atados por muchas cosas que puedan ser de muy importantes a muy banales y que no son nunca mucho más importantes que ese equilibrio que tú necesitas a nivel interior. Sí, vale la pena. El viaje en submarino. Sí. Sí, porque no hay otro camino. Y te toca, bueno, si quieres vivir otra calidad de vida, hazle ganas, pues, porque toca, pero a mí de las cosas más maravillosas de los procesos de sanación, Débora, es que está uno visualizando dinosaurios, el miedo que le puede dar a la gente ir adentro, porque te vas a encontrar con monstruos. No, el monstruo está en tu mente a nivel de ruido. Y adentro vas a encontrarte hormigas, lagartijas, son popos, cosas que se pueden manejar con muchísima más facilidad. Cuando te das ese espacio de poder ver que esos dinosaurios no son reales. Son lagartijas. Sí. Y la lagartija la manejas mejor, con la escoba la puedes sacar sin matarla. Sí. ¿Verdad? Pero ¿cómo le entras a un dinosaurio? Sí.
Entonces aquí mi invitación es a que ustedes se puedan dar su espacio, que puedan dar ese tiempo de calidad para ustedes mismos, porque si ustedes no se atienden, nadie lo va a hacer por ustedes. Sí. Y esto va a ser no solo de beneficio para su persona, sino también para los seres humanos que están a su alrededor. Ahorita está en Netflix una película que se llama Damsel, como damisela. Damsel, se la recomiendo. Okay. Ayer la terminé de ver, me encantó lo guerrera que sale de esta mujer a la hora de enfrentarse con sus miedos y a pesar de sus miedos, salir adelante y a vencer al dragón o al monstruo al cual ella fue tirada y cómo ella... ya les voy a spoilerear la película. No la spoiles. Se la super recomiendo, la verdad, porque tiene mucho significado esa película. Así que gracias, sí, Débora, por haber estado hoy con nosotros. No postergues más no postergues más tu proceso de sanación. Vale la pena alivianarte, vale la pena ser feliz, aprender a tener paz, recordando que ni tu felicidad ni tu paz dependen de nada externo, están dentro de ti. Así que gracias por habernos acompañado durante este episodio. Sí. Hasta pronto. Sí. Gracias, Carol. Gracias. Recuerda que puedes escuchar mi podcast en Spotify y en Apple Podcast. Puedes encontrarnos como Carolina, la mujer de hoy. Dale seguir, activa las notificaciones para saber que hay un nuevo episodio y si quieres, déjame un comentario. Será un gusto leerte y saber qué temas deseas escuchar. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.